Muy buenos días para todos, un saludo. Quisiera referirme en esta ocasión a un fenómeno que me llama bastante la atención y es el asunto de lo que yo llamo, lo que otros han llamado, el reino de la opinión o la opinionitis, por decirlo de alguna manera. El reino de la opinión, de la opinionitis. ¿A qué me refiero con esto? A dos cosas. Primero, a ese fenómeno muy propio de nuestra época de redes sociales y que consiste en que todos tienen una opinión y la quieren expresar y creen que están autorizados para dar su opinión sobre todo, sobre lo divino y sobre lo humano, de lo que sea. Eso número uno. Y número dos, el reino mismo de la opinión, como si la opinión fuera el estado ideal de una persona. Hay que respetar las opiniones. Todos tenemos opiniones y de alguna manera se difunde este discurso y como que se genera esa creencia silenciosa de que la opinión es algo así como el estado perfecto o ideal de la persona. Y va a resultar que no, porque fíjese usted que si uno revisa los manuales antiguos de filosofía, de lógica, por ejemplo, hay un capítulo que suele llamarse los estados de la mente frente a la verdad. Frente a la verdad, ¿en qué estados puede encontrarse la mente humana? Y normalmente esos manuales enumeran las siguientes. Primero, la ignorancia. Segundo, el error. Tercero, la duda. Cuarto, la opinión. Y quinto, la certeza. En cualquiera de estos cinco estados puede encontrarse la mente humana, la inteligencia humana, respecto de alguna verdad. Primero, la ignorancia. Respecto de alguna verdad, usted y yo podemos estar simplemente en la ignorancia. Es decir, no sabemos. La ignorancia es el no saber. Ahora, este no saber puede ser simplemente no saber algo, como por ejemplo yo no conozco la teoría de cuerdas, no estoy familiarizado con la física cuántica, soy ignorante. Pero fíjense algo, yo soy psicólogo, por lo tanto no tengo la obligación específica de conocer ni la teoría de cuerdas ni la física cuántica. Entonces la mía es una mera ignorancia de algo que quizá es interesante, pero que no estoy obligado a conocer. Otra ignorancia es la ignorancia culpable, que es la de esa persona que desconoce algo que sí está obligado a conocer, como por ejemplo un abogado que no haya sido juicioso en el estudio de las leyes y por su falta de juicio y de disciplina, su cliente termina perdiendo un caso por falta de conocimiento de su abogado, conocimiento que debería tener, porque le compete, porque es suyo propio. Entonces hay como dos tipos de ignorancia. La ignorancia del que simplemente desconoce algo, que igual no está obligado a conocer, y la ignorancia culpable del que sí estaba obligado por ocupación, por deber, por profesión, a tener ese conocimiento. Ese sería el primer estado de la mente respecto de la verdad, la ignorancia. Luego tenemos la duda. ¿En qué consiste ese estado de duda frente a una verdad? Pues consiste en que no vemos todavía claramente cómo es la cosa y tenemos opiniones de un lado y de otro y las estudiamos, las analizamos y no nos inclinamos todavía por ninguna porque no tenemos o la suficiente información, nos falta información o simplemente los argumentos en pro y en contra
parecen muy equilibrados. Entonces aparece la duda, dudamos. Ese es otro estado posible de la inteligencia respecto de alguna verdad. Tercero, el error. El error aparece cuando nos inclinamos y juzgamos y sentenciamos y decimos A es B respecto de alguna verdad, pero con error. Nos equivocamos, dijimos que era de la manera que no era o dijimos que no era de la manera que sí es. Porque dicen los clásicos que la verdad consiste en adecuar el intelecto a la verdad de las cosas, a la realidad. La verdad consiste en decir que es lo que es y que no es lo que no es. Y punto. Entonces el error consiste en decir que es algo que en realidad no era o en decir que no es algo que en realidad sí era. Ese es el tercer estado, el error. ¿Cuál es la diferencia entre el error y la ignorancia? Que el que se equivoca creía que sabía. Por eso se lanza con un juicio. ¿Y cuál es la diferencia entre el error y la duda? En que el error implica que la persona creyó que ya tenía la suficiente información y por lo tanto se inclinó a un lado más que a otro. El cuarto estado posible es el de la opinión. El de la opinión. ¿Qué es la opinión? La opinión consiste en que no veo todavía, ojo con esto, no veo todavía la verdad de una situación, no la veo con claridad. Hay argumentos en pro y en contra, pero por algún motivo me inclino más a uno que a otro, al pro o al contra, porque de pronto le veo un poquito más de peso a los argumentos de esta parte. Pero todavía queda abierta la posibilidad de que me esté equivocando y por lo tanto existe la posibilidad de que la verdad esté en el otro lado. Sin embargo, me la juego, como se dice por ahí. Me la juego y me inclino a una de las dos opciones con cierto temor de que la otra de pronto puede ser verdadera porque también tiene argumentos, pero por algún motivo me inclino a esta. Esa es mi opinión, mi opinión. Y finalmente el quinto estado en que se puede encontrar la inteligencia respecto de la verdad es la certeza, que nace de la evidencia. Veo con evidencia una verdad, comprendo con evidencia todo lo que está involucrado y por tanto la inteligencia alimentada, fecundada por esa evidencia, pues se inclina con todo su peso a decir esto es así o esto no es así. Eso es fruto de la evidencia con la que una verdad se presenta, evidencia que puede ser evidencia directa, empírica, como si salimos a la calle y nos mojamos, es evidente que está lloviendo, o evidencia racional, como por ejemplo cuando sabemos con total evidencia que 2 y 2 hacen 4, o que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados y cosas por este estilo. Entonces, de la evidencia surge esa inclinación de la inteligencia que con total seguridad sentencia esto es así. Y ese estado se llama certeza y nace, o más bien hace nacer en la inteligencia la seguridad de estar en lo correcto. Ahora, después de este panorama de los estados de la mente respecto de la verdad, pónganse ustedes a pensar que hoy parece que han desaparecido los otros 4 y solo queda la opinión. Y se endiosa la opinión y se invita a las personas a que den su opinión y las redes sociales multiplican esto por 1000, todos opinando de todo al mismo tiempo en un caos imposible de entender, imposible de asimilar, de procesar y que lo único que produce es más caos y más confusión. Para comprobar lo que digo, lo único que basta es
ingresar 5 minutos a alguna de estas redes sociales para ver que ahí en 5 minutos puedes ver las opiniones más peregrinas, más diversas, más descabelladas de 5.000 personas opinando todos al mismo tiempo sobre algo, dando su opinión. Entonces se endiosa la opinión y se invita a todos a que den sus opiniones. Sus opiniones. Ya no se busca la verdad, ya no se busca la certeza, ya no se busca el análisis de los pros y de los contras para hallar esa adecuación entre mi intelecto y la realidad. No, eso ya no interesa. De hecho, la verdad se ha vuelto sospechosa. Y esto no lo digo yo, lo han dicho otros autores antes de nosotros. La verdad se ha vuelto sospechosa y todo aquel que pretenda hablar de verdades o de decir esto es verdad es visto con ojos de sospecha como alguien que se trae malas intenciones. Entonces, como la verdad es sospechosa y la certeza es imposible, entonces, ¿qué queda? La opinión. Vamos todos a opinar, todas las opiniones valen lo mismo, la sociedad se construye en el respeto de las opiniones, a eso se le llama diversidad e inclusión. La diversidad es nuestra mayor riqueza, han dicho por ahí. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene este discurso que suena tan bonito, tan cómodo? Usted opine. No importa que no sepa, no importa que no tenga ninguna certeza de nada. Opine, ejerza su sagrado derecho de opinar. No importa que usted no tenga ningún pergamino, ningún título, nada que soporte o que garantice algo de autoridad a lo que va a decir. No, no importa. Pepito de los Palotes opine de lo que sea. De lo que sea. Y hoy, cuando ingresa uno a las redes sociales, se encuentra con que todos somos filósofos, científicos, teólogos, árbitros, críticos de cine, críticos de literatura, politólogos, coach motivacionales, terapeutas de pareja, consejeros familiares, todos. ¿Por qué? Bueno, porque hemos endiosado la opinión, porque matamos la certeza. ¿Por qué matamos la certeza? Porque desterramos la verdad. No hay verdad, nada es verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, vamos a convivir respetando las opiniones. Solo hay opiniones, no hay verdades, solo hay opiniones. Y de hecho lo dicen los teóricos que hablan de la democracia, dicen que ese relativismo es de la esencia de la democracia. Se necesita el relativismo para poder fundamentar la democracia. Imagínense ustedes, no se me ocurre peor insulto a un sistema político que decir que se basa en el relativismo, en un necesario relativismo de las opiniones, disfrazado de respeto y disfrazado de tolerancia y de palabras muy bonitas al oído, pero que esconden un deseo de desterrar la verdad, matar la certeza y endiosar la opinión. ¿Y qué ganan con esto? Fácil, fácil. Cuando tú destierras la verdad y asesinas la certeza, endiosando la opinión, ¿quiénes tienen el poder? ¿Quiénes tienen el poder? Aquellos con los medios necesarios para influir en las opiniones de las personas, para darle forma, para moldear las opiniones de las personas. Si tú tienes los medios suficientes para influir en las opiniones de las personas, entonces tú estás muy interesado en desterrar la verdad y asesinar la certeza, endiosando la opinión de la que tú eres dueño. Y lo vemos hoy en día. Ya no se trata solo de los medios de comunicación de masas que influyen en la opinión de las personas y generan un cierto estado social de opinión. No, piensen ustedes en las redes sociales, en la inteligencia artificial, en los algoritmos, cómo todo esto tiene la capacidad de moldear lo que tú piensas,
lo que tú opinas, lo que tú dices. Entonces, esos viejos manuales de lógica y de filosofía te decían respecto de la verdad que existe y que está ahí, porque se identifica ontológicamente con la realidad. Frente a la verdad, tú puedes estar en 5 estados, de los cuales el mejor es la certeza. Ese es el ideal y a ese hay que tender, hacia la aprehensión de la realidad por medio de la inteligencia que llamamos verdad. Los otros 4, ignorancia, duda, error y opinión, son estados que debemos evitar. Estados pasajeros. Tú puedes tener una opinión sobre algo, pero no puede ser tu ideal quedarte en ese estado, a no ser que se trate de algo irrelevante. Tú puedes tener, por ejemplo, una opinión acerca de cuál es el mejor sabor de helado. Yo opino que ron con pasas, pero es un tema que no es relevante. Ahí, en ese nicho, en ese tipo de temas, las opiniones van y vienen, tienen su lugar propio y no pasa nada. También puedes tener tu opinión en un tema que recién estás empezando a estudiar. Estás en ese camino de búsqueda, ya tienes argumentos de un lado y de otro y vas diciendo, sospecho que la cosa es por este lado. Esa es mi opinión, pero no te quedas ahí. Ese no es tu punto de llegada, ese no es tu puerto de descanso final, porque estarías atrofiando tu inteligencia que está hecha para conocer la verdad. Eso es como alguien que se compra una moto, una motocicleta con un motor, no sé, 1200 y anda todo el tiempo a 20 kilómetros por hora. Algo así sería el que se instala voluntariamente en la mera opinión. No, ese motor hay que dejarlo correr porque está hecho para 1300 eh, centímetros cúbicos de potencia. Hay que dejarlo que salga a carretera, que coja autopista y que vuele. Para eso está hecho. La inteligencia que Dios nos dio está hecha para la verdad. Condenarla a la opinión es condenarnos a nosotros mismos a no llegar nunca a lo que estamos llamados a hacer y condenar la sociedad a que el poder lo tengan aquellos con la capacidad de influir y formar, modelar las opiniones de las personas. Entonces, dejemos por acá pilas con la opinionitis, opina todo lo que quieras sobre temas irrelevantes, pero en lo relevante hay que tender hacia la certeza, tender hacia la verdad de las cosas. Esa es la naturaleza de la inteligencia.